Dijimos que primera de Timoteo la dividimos en 4 secciones, ¿cierto? Y estamos en la segunda sección que tiene que ver con los falsos maestros de la ley y del evangelio. ¿Ya? Y voy a leer desde el versículo 3. Esta sección se encuentra del 3 al 11. Y voy a comenzar desde el 3, me voy a detener en el versículo 7. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 5, que es lo que impartimos hace 2 miércoles. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Usted sabe, estuvimos 2 imparticiones hablando un poco de la introducción al libro de Timoteo. Por lo tanto, usted debe mantener en perspectiva, ¿cierto?, el contexto de lo que se estaba viviendo y el desafío que tenía Timoteo en esa iglesia local, en Éfeso. Y el mandato apostólico era este. Pablo se va a Macedonia, ¿cierto? Deja a Timoteo en esa iglesia local en Éfeso. Y el mandato es este: para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, habían falsos maestros en dicha iglesia local. Eran líderes, ¿cierto?, probablemente pastores, que estaban enseñando diferente doctrina. Y el versículo 5 nos dice que el propósito de un verdadero mayordomo de Dios que es por fe es cuando un pastor, cuando alguien que enseña la palabra, el apóstol dice aquí que tiene un único fin, una única meta y un único propósito para quienes lo escuchan. Y el propósito es el amor. Es encender el amor en el corazón del santo. Es que ellos puedan crecer en amor. ¿Qué amor? Amor a Dios, ¿cierto? Y amor a los hermanos. Por lo tanto, cada vez que yo me expongo a la palabra, el propósito es que podamos crecer en amor, amar a Dios y amar a su iglesia. Pero estos falsos maestros tenían otro propósito.
Y el propósito de ellos fue disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Ahora, el versículo 6 dice esto, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Quiénes son los algunos? Son los mismos algunos del versículo 3, que son los falsos maestros. Versículo 3 dice, para que mandase a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Por lo tanto, los algunos del versículo 6 son los falsos maestros. Son los mismos algunos del versículo 19, que dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Estos algunos son los falsos maestros. Y parece ser que los cabecillas de estos algunos son Himeneo y Alejandro, que aparece en el versículo 20. ¿Ya? Que el apóstol Pablo hace una declaración bastante fuerte en el versículo 20, dice, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Digan conmigo, esto es demasiado serio. O sea, el apóstol Pablo está velando por la sana doctrina. Y ese es el mandato y esa es la misión apostólica que tiene Timoteo en esa iglesia local. Por lo tanto, el versículo 6 dice, de las cuales cosas se desviaron. Bueno, ¿quiénes se desviaron? Los algunos, que son los falsos maestros. ¿De qué cosa se desviaron o de qué objetivo o meta se desviaron estos falsos maestros? Dice que se desviaron. ¿Pero de qué se desviaron? De la sana doctrina. Sí, y la sana doctrina tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Se desviaron de cultivar el amor en la iglesia local. ¿Qué era la meta a lograr o no? Sí, de las cuales cosas, ¿qué cosas? Del amor, debían cultivar el amor con su doctrina, con la verdadera doctrina. Se desviaron de cultivar el amor, pero no cualquier amor. No es el amor egoísta. Y dijimos que este amor se alimenta de varias fuentes, fuentes de la misma naturaleza. Y lo dice el versículo 5. Este amor es el amor que brota de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida, no una fe hipócrita. Y dijimos, todo comienza en fe, creer en Cristo, pero el fin de la fe es el amor. ¿A través de qué? De un corazón limpio que nos es dado a través del nuevo nacimiento y de una limpia conciencia. Ese es el fin del Evangelio. Pero los falsos maestros se desviaron de cultivar el amor.
Y dijimos que el amor era el cumplimiento de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. ¿O no? El amor se resume en, los 10 mandamientos se resumen en, esencialmente, en el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Los 10 mandamientos son una unidad. Porque reflejan la naturaleza misma de Dios, que es amor. Por lo tanto, si yo fallo en algún mandamiento, dejo de amar. Por eso, el Señor exigía obediencia perfecta. ¿O no? Que es el pacto de obras. Obediencia perfecta para poder ser justo. Pero nadie puede cumplir la ley. Nadie puede decir que ama a su hermano, pero no ama a Dios. Nadie que ame a su hermano va a hurtar o va a mentir, ¿o no? Están todos relacionados porque reflejan la misma naturaleza santa de Dios. Diga conmigo, los falsos maestros se desviaron, se extraviaron de estos resultados santos y piadosos. Mira lo que dice el capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron ¿de qué? Se desviaron de la fe. Y termina y dice, la gracia sea contigo. Amén. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, que es la última carta, ¿cierto? Que ya dijimos que sale de la pluma del apóstol Pablo previo a su muerte. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 al 18. Le dice Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, digan conmigo, bien, la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, vuelve a aparecer Himeneo y Fileto, nuevamente, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Por lo tanto, estos algunos, que son los falsos maestros, no eran de fe. No eran mayordomos de Dios por la fe. Ahora pregunta, ¿qué fue lo que les ocurrió
a estos falsos maestros que no llegaron a la meta de un mayordomo fiel. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se desviaron de este fruto santo en la vida de los santos? Y aquí lo dice. Dice, se desviaron, se apartaron, ¿a qué? A vana palabrería. Ellos se apartaron a vana palabrería. Se volvieron a palabras vanas, a palabras vacías, a palabras inútiles. Ellos se volvieron a discusiones inútiles, discusiones tontas, razonamientos inútiles. Ellos estaban atrapados en fábulas y genealogías que no tienen fin, es decir, estaban atrapados como en un laberinto sin encontrar salida. Estaban atrapados en esta forma de predicar la palabra. ¿Y cuál era la forma y cuál era el contenido? El contenido era vana palabrería. Es decir, no eran de fe. Y escúcheme esto, porque esto es muy importante. Ellos fueron a la Escritura, fueron al Antiguo Testamento, se encontraron con la ley de Moisés, se encontraron con el pacto mosaico, se encontraron con leyes ceremoniales, se encontraron con la ley moral de Dios, se encontraron con la ley civil, ¿cierto?, que regulaba la vida cotidiana de los israelitas. Además se encontraron con genealogía, ¿cierto?, de los patriarcas. Y cuando fueron a la verdad escrita, lo que construyeron como doctrina y como enseñanza, el apóstol Pablo dice esto: es inútil, es vano, no tiene sustancia para lograr que los santos crezcan en la fe, para producir amor. El apóstol dice vanas palabras, algo vacío, sin sustancia y sin semilla. Fueron a la Escritura y el contenido que transmitían, el apóstol Pablo dice que es un hablar ocioso. Por lo tanto, el apóstol Pablo está condenando el hablar ociosamente, está condenando el hablar palabras sin sustancia, que no son de fe. Todo lo que es de fe es Cristo. La fe, como la hablamos el domingo en el repaso que hicimos, ¿cierto?, de capítulo 14 de Juan, todo comienza en abrazarlo a Él por la fe. Nos afirmamos en Él por la fe. Nuestra vida es Cristo, nos sustenta Cristo, avanzamos en Cristo. Y aquí el apóstol está diciendo
que si tu doctrina no es Cristo, si no transmites a Cristo, que es el Evangelio de Cristo, todo lo que tú puedas hablar para tratar de transformar a alguien, si no es Cristo, es vano. Si no es Cristo, es inútil. Y esto me hace pensar cuántas palabras ociosas han salido de mi boca. Cuántas vanas palabras sin sustancia, donde el Espíritu no puede obrar por dicha palabra, carecen de sentido y de poder para poder transformar el corazón de un santo. El apóstol Pablo dice, si el contenido de tu doctrina no es de fe, el fin de tu doctrina nunca será el amor. Porque tus palabras son vanas. Por lo tanto, si no cultivamos el amor mediante una fe activa, todo lo que hagamos es vano. Si tú le quieres enseñar a tus hijos, la enseñanza tiene que ser de fe. Porque si no es de fe, son vanas palabras. Son palabras sin sustancia, donde el Espíritu Santo no puede obrar allí. Vanas palabras son palabras inútiles, sin sustancia, que no generan edificación espiritual. No generan el fruto del Espíritu, que es el amor. Por lo tanto, el resultado que estaban teniendo los falsos maestros, donde el contenido de su doctrina era vana palabrería, ¿basada en qué? Dijimos, en mitos, en genealogías, en fábulas. Ellos tomaban lo que querían de la Escritura, ¿cierto? Y inventaban, y lo que querían era transmitir curiosidades y novedades. Y el fin de su doctrina eran disputas, peleas, curiosidades, que no es el amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, toda la doctrina en tu mente, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Por lo tanto, la marca distintiva de un creyente es el amor. ¿O no? Los falsos maestros no estaban cultivando el amor a través de su doctrina. Y el versículo 7 nos dice esto, nos dice la razón por la cual estos falsos maestros se extraviaron a vana palabrería. Nos dice cuál era la motivación interna de los falsos maestros que se extraviaron a vana palabrería. Y mire lo que dice el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Acá está la motivación interna de estos falsos maestros. Esa motivación que está muy escondida en nuestras vidas, pero que se termina evidenciándose. ¿Cuál era la motivación de estos falsos maestros? Ellos anhelaban ser doctores de la ley, pretendían, deseaban serlo. ¿A pesar de qué? De no entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí usted tiene una mezcla más peligrosa que la bomba atómica. Usted tiene orgullo mezclado con ignorancia y mezclado con seguridad. Ellos querían ser maestros de la ley, orgullo. No entendían ni lo que hablan, pero además lo afirmaban. Ellos deseaban que les dijeran maestro, maestro, rabí, rabí. Ellos querían jactarse de ser doctores de la ley. Por lo tanto, cuando iban a la Escritura, ellos encontraban historias y suplementaban lo que allí se escribía. Inventaban genealogías que querían dar la impresión de profundidad. Inventaban mitos, novedades. Y esto me llama mucho la atención. Aun cuando no entendían la ley, eran ignorantes respecto al propósito de la ley. A pesar de ello, ellos anhelaban serlo. Ellos le agregaban a la ley, adornaban la ley. ¿Para qué? Para ser vistos. Ellos se hinchaban de conocimiento especulativo, que no eran de fe y que eran vanas palabras. Por lo tanto, eran orgullosos. Querían ser vistos, querían gloria para sí mismos.
querían brillar, querían mostrarse sabios e inteligentes. Ellos estudiaban para brillar, con vocabularios rebuscados, con genealogía sin fin, para impresionar a la audiencia. Para que quedaran impresionados, ¿cierto? Y ellos recibir la gloria en su vida. Es muy probable que se hayan preguntado, ¿qué novedoso hablo hoy? ¿Qué nueva palabra agrego a mi sermón para impresionarlos? Novedades, suplementos a la ley. Sus novedades, sus tradiciones anulaban la ley, invalidaban la ley. Por lo tanto, tenemos orgullo y una ignorancia atrevida. Este orgullo, esta ignorancia atrevida los llevó a vana palabrería, a palabras sin sustancia. Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 15, del versículo 3 al 7. Mateo capítulo 15, del versículo 3 al 7. Respondiendo, él les dijo, Jesús hablando a los fariseos, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí dice cuál es el mandamiento. El Señor dice, porque Dios mandó diciendo, y este es uno de los mandamientos, ¿cierto? Del Decálogo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Este es un mandamiento de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios. Y el Señor dice esto, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Cuál era la tradición? Que ellos validaban, ¿cierto?, los fariseos, que los judíos podían dejar de ayudar a su padre y a su madre siempre y cuando ofrendaran a Dios primero. ¿O no? Y Jesús dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Y Jesús les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y termina con un hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Qué hicieron los fariseos? Fueron a la ley moral de Dios, y mezclaron la verdad con error. Y cuando mezclaron la verdad con el error, el Señor dice, invalidaste el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál era el mandamiento acá?
honra a tu padre y a tu madre. Y los escribas y fariseos promovieron que al ofrendar a Dios era una excusa para no ayudar a los padres. De esa manera, anularon el mandamiento de la ley por la tradición de ellos, por lo que ellos inventaron y que le sumaron al mandamiento. Yo espero que ninguno esté invalidando la ley acá. Por lo tanto, estos falsos doctores querían brillar a pesar de no entender lo que hablan ni lo que afirman. Y quiero que veamos en estos minutos cómo es el contraste de estos falsos maestros con lo que el apóstol declara en algunos versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y el apóstol Pablo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El apóstol Pablo solo predicaba a Cristo y nada más que Cristo. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que el apóstol Pablo predicaba era a Cristo. El mensaje que él hablaba era Cristo. No eran novedades, no eran curiosidades. Mira, Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué hacían los falsos maestros? Buscaban su propia gloria. Ellos querían brillar. Y cuando ellos querían brillar, se desviaron a vana palabrería, a palabras vanas sin sustancia. Por lo tanto, el resultado que ellos tenían eran disputas, peleas, y eso no era edificar en Dios. ¿Qué es lo que hace un verdadero maestro de la ley y del evangelio? Busca la gloria de Dios. ¿Y cómo buscas tú la gloria de Dios? Haciendo que el amor de Dios crezca en el corazón del santo, porque le ama más a Dios y amas a los hermanos. Y cuando tú ves una iglesia y una familia que ama a Dios, Dios es glorificado en esa persona.
Los falsos maestros afirmaban y aseguraban una doctrina que no comprendían. Y esto es clave comprenderlo. Ellos afirmaban, aseguraban una doctrina que no entendían. Eran audaces. Sus palabras tenían seguridad al hablar. Tenían confianza al hablar. Para hablar novedades e inventos. ¿Conoce usted alguna religión que tenga algún tipo de falsa doctrina? Porque todo lo que no es el Evangelio es falsa doctrina. Los católicos afirman doctrinas como el purgatorio, ¿o no? Afirman la intercesión de los santos. Afirman la mediación de María, entre otras cosas que no son de fe, son doctrinas de demonio. Fueron a la Escritura y inventaron, suplementaron lo que Cristo había hablado y mezclaron el error con la verdad. Diga conmigo, la ignorancia es atrevida. Cuando la fuerza motriz es el orgullo. Cuando quieres brillar, no te queda otra que mentir y que inventar. Hablar novedades. Hablar pomposamente, fábulas, mitos, vanas palabras para poder brillar. Querían ser maestros de la ley, pero sus ojos estaban ciegos porque estaban centrados en sí mismos. Estaban cerrados por su orgullo, que es el pecado de los pecados. Ellos nunca vieron lo que deberían haber visto en la ley moral de Dios. Que deberían haber visto que el amor era el resumen de la ley. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron todo aquello que mezclado con error les iba a permitir brillar. Por lo tanto, escúchenme esto, tu doctrina puede ser otro evangelio y puedes comprenderla y aún así no lograr los resultados del verdadero evangelio. Pero los falsos maestros ni siquiera comprendían lo que estaban hablando. ¿Movidos por qué? Por su orgullo. Y dijimos esto, que en alguna medida todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, a través del nuevo nacimiento, somos fieles
mayordomos de Dios, o deberíamos ser fieles mayordomos de Dios. Por lo tanto, es necesario conocer el verdadero evangelio. Comprenderlo, entenderlo y explicarlo. Es necesario conocerlo, es necesario entenderlo, es necesario vivirlo. Es necesario tener una fe activa para que esta fe en nuestra vida obre por medio del amor y que podamos juntos obtener el fruto del amor en nuestros hermanos. Por lo tanto, la ignorancia no es el camino. Porque el Espíritu Santo no obra en vacío, no obra en ignorancia. A lo mejor todos los esfuerzos de tu vida por tratar de transformar la vida de un ser querido han sido a través de vanas palabras. Que no son el Evangelio. Porque el Espíritu Santo fue enviado a nombre de Cristo. Y Él quiere formar a Cristo en el corazón. Por lo tanto, si no le damos la palabra, ¿cierto?, que es Cristo, el Espíritu Santo no puede obrar. ¿Me está siguiendo? La pregunta es, ¿qué doctrina tenemos? Esa es la pregunta. ¿Es sana doctrina? ¿Es sana doctrina? Debemos preguntarnos esto. ¿Estoy enseñando la verdad? ¿Estoy enseñando la verdad más el error? ¿Estoy enseñando mi experiencia de vida? ¿Estoy enseñando mis tradiciones? ¿Estoy enseñando mis costumbres? ¿Estoy enseñando a Cristo más hábitos? ¿Estoy enseñando a Cristo más el Evangelio que me ha funcionado? ¿O estoy enseñando a Cristo más sabiduría popular? ¿O un poquito de Cristo más consejería popular, más psicología humana? Y ahí vamos. ¿O Cristo más obras? Diga conmigo, el Evangelio es solo Cristo. Y nada más que Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Todo es Cristo. Usted debe cerrar sus oídos y ojos para los falsos maestros. Tiene que identificarlos.
debe identificar la falsa doctrina. Debe identificar cuando son tradiciones de hombres. Identificar cuando la comida no es Cristo. Usted debe identificar por el Espíritu. ¿Para quién es la gloria? Si es para el hombre o para Dios. Y debe identificar el fin de la doctrina. Si la doctrina a la cual me estoy exponiendo enciende el deseo en mí de amar más profundamente a Cristo. Si mis afectos son movidos para amar más a Cristo, si mi voluntad es movida para amar más a Cristo, para darle gloria a Cristo. Mira lo que dice Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová, hablando de profetas falsos. No lo escuchen. Vanas esperanzas. Reflexiona en esto. La fe genuina obra por medio del amor en mi vida. En la iglesia local donde sirvo, ¿estamos creciendo en amor? ¿Mi esposa está creciendo en amor al Señor? ¿Mi esposo está creciendo en amor al Señor? ¿Mis hijos están creciendo en amor al Señor? ¿Mis discípulos están creciendo y amando cada día más al Señor? La doctrina se evalúa según este fruto precioso, que es parte del fruto del Espíritu. Tenemos que evaluarnos cada vez que nos exponemos a su palabra. ¿Estoy creciendo en amor al Señor? No nos podemos desviar. No nos podemos desviar a vanas palabras. Palabras sin sustancia, palabras inútiles, palabras vacías que no van a producir nada en la vida de nuestros hermanos. No te desvíes del objetivo, de la fe firme, de la fe genuina, de la fe inagotable. Esta fe inagotable siempre va a producir la joya más preciada, que es el amor. Pero esta fe inagotable, genuina, no fingida, se debe dispensar en mi vida por medio del amor, para que sea impartida en amor a aquellos que tú estás liderando.